Muchas gracias, señora presidenta. Ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Esa es la realidad de nuestra tierra. Lo decíamos esta mañana. Y esta afirmación, lamentablemente, no es fruto ni un planteamiento de Nueva Canarias porque estamos en la oposición, porque no nos toca responsabilidad del Gobierno, sino porque es la realidad de la gente que vive en Canarias. Y esa realidad es la que al final hemos visto en la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE para el año 2016, donde es cierto que los datos de ingresos son absolutamente objetivos y se han tomado como referencia lo del 2015, pero el resto de indicadores de la encuesta, el resto, cuando se llama a la gente, son del año 2016. Y yo discrepo con algo de lo que ha dicho el señor Lavandera. Yo no creo que aquí tendría que estar el vicepresidente del Gobierno. Creo que quien tendría que estar realmente es el presidente del Gobierno. Porque, como demostraremos durante la comparecencia, muchas de las razones por las que los datos de la encuesta de condiciones de vida son los que son, precisamente tienen que ver muchísimo con nuestro modelo. El conjunto del modelo, el económico, el social, el fiscal, en definitiva, todos aquellos elementos que podrían contribuir a cambiar las condiciones estructurales que nos colocan donde estamos. Una tasa de riesgo de pobreza del 35%, 13 puntos por encima de la media del resto de España. Por tanto, un claro ejemplo de divergencia después de la crisis con el resto del Estado español. El 34,5% no llega a fin de mes o lo hace con muchísima dificultad, 9 puntos peor que la siguiente comunidad que presenta indicadores más negativos, la Comunidad Valenciana. El 60,4% de los hogares de Canarias no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2016, 8 puntos peor que la siguiente comunidad con un indicador más negativo, Andalucía. El 56% de los hogares de Canarias no pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, peor que el resto de las comunidades. Solo en un caso, solo en uno, no somos los peores, y es en el caso de los hogares con retraso en los pagos relacionados con la vivienda principal. Aquí no somos los últimos, somos los penúltimos, detrás de Castilla-La Mancha. Los resultados, señora consejera, en definitiva, reflejan muchas cosas. Es cierto que algunas son estructurales y difícilmente podríamos llegar a corregir. Vamos a hablar una vez más, y obviamente, y es así, de nuestras condiciones específicas en Canarias. La ultraperificidad, nuestros 8 territorios fragmentados que hacen más difícil que en cualquier territorio continental las distintas intervenciones. Es cierto que ha habido un maltrato a nivel estatal en los distintos presupuestos, año a año, con socialistas, pero de manera agravada desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, incumpliendo todos los parámetros, los establecidos en el REF y también los convenios firmados. Es cierto que una reforma laboral como la que se aprobó hace pocos años ha contribuido de manera especial a que los datos que hoy vamos a analizar sean los que son. Pero también refleja una política económica, fiscal y social fracasada en Canarias. Y esa responsabilidad no podemos achacársela a Madrid. La única responsabilidad es la del Gobierno de Canarias, la de este Gobierno y la de años anteriores. Si no cambiamos las condiciones estructurales, señora consejera, no vamos a cambiar estos datos, lamentablemente. Usted ha hecho un análisis interesante en la comparecencia anterior, la necesidad de modificar aquellos aspectos en materia de empleo que se han demostrado con los años que no han sido eficaces para sacarnos de los peores datos históricos cuando éramos buenos o cuando había bonanza económica o cuando hemos tenido la brutal crisis económica. Ese tendría que haber sido el camino de este Gobierno en muchos otros aspectos. Por supuesto, el FEDECAN ya lo decía con anterioridad, pero en la Ley del Suelo volvemos a incidir sobre un modelo de desarrollo económico donde el turismo y la construcción es el elemento esencial. Los distintos anteproyectos de ley en materia turística que están todavía y que no han llegado al Parlamento ahondan, salvo que se modifiquen, precisamente en esa realidad. Por eso, señora consejera, nosotros vamos a plantearle una serie de cuestiones y ya abordaremos en la segunda intervención de manera mucho más gráfica y detallada
lo que nosotros entendemos que son los verdaderos elementos cuya consecuencia al final es la encuesta de condiciones de vida. Pero lo que nos gustaría que nos dijera en su primera intervención es cuál es el plan de actuación de la Consejería después de conocer estos datos. ¿Para cuándo el plan de choque contra la pobreza y la inclusión social? Por cierto, el plan contra la pobreza y la inclusión social. Decirle al portavoz socialista, nosotros lo criticamos durante mucho tiempo, en la etapa que ustedes tuvieron esta responsabilidad, la respuesta siempre fue la misma, 2 años. Decíamos que era mucho tiempo ante una necesidad tan perentoria, tan importante y de inmediata respuesta. Los 2 años se cumplen probablemente en el mes de julio o agosto. Por tanto, no creo que sea responsabilidad directa de la actual consejera. Y, por último, ¿para cuándo el incremento también de la cuantía básica mensual de la prestación canaria de inserción, aprobada por mayoría en el debate del Estado de Nacionalidad pasado? Muchas gracias. Señora diputada, presidenta. Oiga, señor Lavandera, que diga usted que rebaja la situación a un asunto sectorial porque intervengo yo me ha dolido en el alma. Pero bueno. Bueno, ya que rebajamos la situación porque intervengo yo, hombre, yo no soy el presidente, no soy el vicepresidente, no soy vicepresidenta, pero bueno, algo de importancia tengo en el encaje del organigrama. Mire, yo estoy aquí fundamentalmente por respeto a ustedes. Por respeto a ustedes porque pasan 2 cosas. Una, que el comisionado no puede intervenir, que sería lo propio, pero no puede intervenir en el Pleno, con lo que ustedes tenían la opción de solicitar su comparecencia en comisión parlamentaria. Y yo les invito a que lo hagan porque les aseguro que está deseando intervenir y hablar por sí mismo del plan de inclusión, de la situación, del trabajo que ha encontrado, del que no ha encontrado. Les aseguro que lo está deseando y yo les invito a que le convoquen porque esto de estar hablando por boca de otro a mí me resulta bastante incómodo. Eso por un lado. Por otro lado, por respeto a ustedes, entendemos que en un tema tan complejo y profundo como este no podemos venir a leerles algo preparado por el comisionado a un responsable político de transportes y de obras públicas. Podría haberlo hecho, pero entendimos que de esta manera podía quizás responder con más certeza a algunas de las cuestiones que se plantean. Y sobre todo en un turno de réplica, pues poder responder algo que alguien que viene con un trabajo hecho pues, por el comisionado no podría responder. Hemos entendido que de esta manera podíamos responder ampliamente a lo que ustedes plantearan y por eso estoy aquí. Lamento la decepción. Les invito a que en la próxima oportunidad en comisión parlamentaria inviten al comisionado a comparecer. Mire, los ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Lo estoy oyendo desde que yo era chiquitita y lo estoy oyendo en todo el Estado español y últimamente lo oigo prácticamente en todo el mundo. Y no solo en Europa, también en América del Norte, desde luego, no en América del Sur. Y, bueno, todo el mundo sabe, los datos económicos están encima de la mesa, que después de esta crisis económica que ha azotado a buena parte del mundo, no solo a Europa, pues efectivamente los pobres lo han llevado mucho peor, han empobrecido y los ricos han vivido un momento de oportunidad magnífica para invertir y para especular. O sea que eso es absolutamente lógico. Mucho más en un territorio como el nuestro, chiquitito, lejano, muy cerca de África, muy lejos del continente europeo, con dificultades y con carestías que además se multiplican cuando no se vive en las islas capitalinas, con muchas dificultades y con una inversión del Estado que no tengo que repetir durante muchísimo tiempo. Y es verdad que los datos de las encuestas son muy duros, son terribles, y yo no se lo voy a discutir a nadie, no se me ocurre. También lo son para otras comunidades. Usted además ha puesto el ejemplo de algunas comunidades que en algunas cuestiones muy serias y muy graves están todavía peor que nosotros. Y voy a utilizar 2 en las que Coalición Canaria no ha gobernado. Valencia o Andalucía. Porque aquí cada uno tiene que asumir su fracaso. Y entonces va a resultar que lo que se ha hecho mal, lo que hemos hecho mal, todos los que han participado a lo largo de estos años, pues también lo han hecho mal en otros sitios donde Coalición Canaria no estaba.
y no he buscado dos comunidades del mismo signo para no ir contra nadie en concreto, pero son datos a revisar y analizar, porque todas las encuestas, según se mire, tienen una interpretación. Es evidente que, aunque los datos mejoran, y podría ponerme aquí a dar algunos datos positivos, que los hay y muchos, yo no quiero que ustedes me digan que me escondo detrás de eso para no reconocer las enormes dificultades por las que atraviesa la población canaria. Aunque hay datos bastante mejores que los del 2005, y no solo en empleo. Hay datos que nos han puesto por encima de algunas comunidades que teníamos, pues detrás prácticamente nadie, y hoy ya tenemos del orden de 3 a 4 comunidades que presentan peores dígitos que los nuestros. Pero esto no es ninguna excusa, insisto, por eso no voy a ponerme a relatar los datos positivos que puedo plantearle. Es indudable de que cuando hablamos de salir de la crisis, cuando hablamos de que las cosas mejoran, no mejoran para las economías familiares, que son las que van a tardar en percibirlo. Es evidente que muchas personas llevan ya demasiado tiempo en una situación de pobreza que se ha cronificado y que son nuestro primer reto. Mucha gente de las antes conocidas como clases medias han entrado en ese sector, personas con tremendas dificultades para volver a recuperar un mínimo de calidad de vida y un mínimo de recursos. Mejora para las empresas, mejora para los empresarios, pero para las familias en general, ni en Canarias ni en España, mejora. La mayoría de las familias siguen mal, muy mal, no solo las Canarias. Y es verdad que en Canarias tenemos mayores dificultades, y eso no se puede negar. El capital es móvil, las personas no. El capital se va, las empresas se van, se ruedan, se generan economías en otros lugares, pero las personas que tienen arraigo, que están en sus sitios, se quedan esperando una recuperación que están viendo para ellos, no para otros, para ellos tarda en llegar. Mire, el presupuesto que aprobó el equipo que me antecede creció en un 10,3%. Estamos hablando de más de 600 millones de euros dedicados a políticas sociales. Independientemente de todas las medidas estructurales y de planes y de decisiones que hay que tomar para buscar la eficacia y la eficiencia en la inversión de estos fondos, es indiscutible que hay más dinero para dependencia, hay más dinero para PSI, hay más dinero para ayudas de extrema necesidad y hay más dinero para, en general, todas las políticas dirigidas, por ejemplo, a asuntos como el empleo o como la vivienda. Fundamentales para cambiar los datos de los que estamos hablando. El empleo y la vivienda como base de la calidad de vida para permitir que muchísima gente se recupere, que sea autónoma e insuficiente, para acabar con una sociedad subsidiada en un porcentaje enorme, para empezar a tener personas que no necesiten de la administración pública, porque con el empleo que tienen son perfectamente capaces de resolver sus necesidades y además de mejorar las economías familiares. Por eso la apuesta por el empleo tiene que ser clara. Y vuelvo a mi comparecencia anterior. Nos podremos equivocar, pero no vamos a seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Y por eso vamos a revisarlo todo. Y todo aquello en lo que tengamos marco, en lo que el Estado no nos impida tomar decisiones que puedan mejorar o que puedan flexibilizar las acciones, lo vamos a hacer. Y si los presupuestos generales del Estado se aprueban, contaremos con fondos extraordinarios que nos ayudarán también a mejorar PSI, a mejorar dependencia, a mejorar las ayudas, no solo a las personas que están en situación de exclusión, sino también a las personas que tienen problemas de vivienda. Tenemos que incrementar las partidas para el alquiler social, tenemos que adquirir viviendas para ponerlas en el mercado, tenemos que pagar hipoteca joven, vivienda usada, VPO, adquirentes. Tenemos que pagar todo eso y empezar de cero, con más parque público y también con apoyo al alquiler social para que quienes tienen problemas tengan posibilidades de alquilar una vivienda y de vivir dignamente. El nuevo reglamento de la PSI abre además una oportunidad a muchas personas
que hasta hoy, solo de manera excepcional, contaban con el derecho. Y yo creo que esta es una muy buena noticia, de la que apenas se ha hablado y que es una importante oportunidad para personas en situación de desahucio, por ejemplo, o personas sin hogar. Personas que están en la calle o personas que conviven o que viven en pensiones o en apartamentos o en pisos compartidos. Yo creo que hoy damos un paso importante con el nuevo reglamento de la PCI para abordar también estos datos de pobreza y de exclusión, porque estas medidas van dirigidas fundamentalmente a las personas que están en ese conjunto de ciudadanos y ciudadanas a los que hace referencia esta encuesta de calidad de vida. Antes les hablaba también de la economía social como un espacio que queremos reforzar porque creemos que las cooperativas, que las fundaciones, creemos que las entidades y las empresas de inserción laboral tienen un papel muy importante y un espacio muy importante en Canarias y pueden hacer mucho. Hablamos también del acompañamiento porque, como le dije antes, en el empleo también ocurre en vivienda y ocurren muchas otras situaciones. Cuando damos a las personas una vivienda, cuando damos a las personas un empleo, si no hacemos un acompañamiento para ayudarles a mantener el empleo, si de alguna manera no les ayudamos a vivir de otra manera, no les resolvemos nada, porque a los 3 meses volvemos a tener el mismo problema. Necesitamos tener equipos también que puedan ayudar a las personas en su rehabilitación social, en su inserción social, para que el resto de las medidas de verdad nos puedan ofrecer buenos resultados. Hablaré en el segundo turno de otras medidas porque, como señor Campos me las ha pedido y no me da más tiempo, pero tengo un nuevo turno. Prefiero reservar las medidas que me faltan y terminar aquí mi intervención. Gracias. Gracias, señor. Señora consejera, desde que el mundo es mundo, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, pero para eso estamos en política, para eso algunos hemos decidido venir a la política, para eso existen los parlamentos y para eso existen los gobiernos, para revertir esas situaciones. Pero cuando se desarrollan determinadas políticas contribuyendo a que cada vez los ricos sean cada más ricos y los pobres cada vez más pobres, tenemos un problema. Probablemente usted, y fíjense lo que le voy a decir, a lo mejor le meto en un problema, yo creo que no. Si usted estuviera sentado aquí por lo poco que yo le voy conociendo, creo que las cosas empezarían a cambiar. Lo ha demostrado en la comparecencia anterior. Creo que tiene una visión amplia de los temas. Creo que cree que hay que incidir donde están los problemas, modificar el sistema. El problema es que quien preside este Gobierno, lamentablemente, no actúa, al menos yo no digo que no crea, pero no actúa de la misma razón, con los mismos criterios. Tasa de paro en Canarias, 25,7%, 7 puntos porcentuales por encima de la tasa media del Estado. 279.800 personas desempleadas en la EPA del primer trimestre. El 58% de los desempleados en Canarias lo son de larga duración. 102.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, 5 puntos por encima del Estado. El 53% de las personas desempleadas registradas en el Servicio Canario de Empleo no recibe ninguna prestación. El 48% de nuestros jóvenes menores de 25 años no tienen empleo. Esto probablemente tendrá alguna incidencia en la tasa de riesgo de pobreza que hemos conocido con la encuesta de condiciones de vida. Pero vamos a hablar de los que trabajan. Canarias cuenta con el dudoso honor de tener los salarios privados más bajos de España. Un empleo con una enorme precariedad. Diferencias salariales, lamentablemente, a día de hoy, entre el empleo de un hombre y una mujer. Miles de personas que trabajan y siguen siendo pobres. Esto tendrá alguna incidencia en la tasa de riesgo de pobreza y que los hogares tengan alguna dificultad para llegar a final de mes, como dice la encuesta de condiciones de vida. Pero vamos a hablar de sanidad. El acceso a la sanidad en este momento, la situación de las listas de espera, la situación de los servicios de urgencia, ¿sabe a lo que lleva? A que haya gente pobre en esta tierra que gasta su poco dinero, en muchas ocasiones, para ir a consultas privadas para poder saltarse estas listas de espera. Esto tiene que ver con la encuesta de condiciones de vida, porque cuando hablamos de gastos imprevistos en los hogares, esta es la realidad de muchas familias, desgraciadamente, que sin tener recursos tienen que acudir a esos gastos imprevistos.
Vamos a hablar de educación, por ejemplo, por la nula aportación de este Gobierno en la educación infantil 0 a 3 años, lo que significa la dificultad para la conciliación laboral y familiar en ocasiones e incrementa además el gasto de la familia con niños menores de 3 años al escolarizarlo. Esto incide en la dificultad de los hogares para llegar a final de mes. Vamos a hablar de dependencia. Más de 13.000 personas en lista de espera. Los peores datos de España. Incluso incorporando a las personas que usted nos anunciaba esta mañana, le puedo garantizar que tiene alguna influencia el hecho de que muchas familias, cientos y cientos de familias, se vean obligadas a realizar un gasto extraordinario. Eso influye en la encuesta de condiciones de vida de los hogares. O que muchas de las, sobre todo mujeres, no puedan incorporarse al mercado de trabajo para atender a sus mayores o a sus dependientes. Vamos a hablar de política de vivienda en Canarias, señora consejera. Ni una vivienda nueva en los últimos años, 0, ni una sola. O una escasísima aportación en materia de ayudas al alquiler. Algo tendrá que ver esto con los datos de la encuesta de condiciones de vida sobre los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda. Estamos empujando a muchas de nuestras familias, sobre todo aquellas que menos recursos tienen, a acudir al mercado privado, desgraciadamente no todas pudiendo acceder a las ayudas al alquiler. Por supuesto, el acceso a la propiedad descartado, como digo, desde hace años. Pero hablemos de fraude fiscal, encabezamos los datos en España. Vamos a hablar de economía sumergida, de los peores datos de España. Ambos datos contribuyen a que no pueda existir una correcta redistribución de la riqueza, elemento esencial para corregir los datos que aparecen en la encuesta de condiciones de vida. Además, este Gobierno, señora consejera, sigue con sus rebajas fiscales, impuestos de sucesiones y donaciones para los ricos que cada vez son más ricos, y es verdad que para los pobres que cada vez son más pobres. Ojo, la mayoría de estos no pagaban ni un euro antes y nosotros defendemos que eso sí era correcto, esa medida era correcta. Pero para los ricos que cada vez son más ricos, que paguen el impuesto de sucesiones y donaciones y lo que se ingrese por esa vía se puedan destinar a políticas que contribuyan a paliar la situación de estas personas que aparecen en la encuesta de condiciones de vida. Las bajadas en impuestos a perfumes y colonias, detrayendo dinero al sistema. El FEDECAN, mi tema favorito, señora consejera, señora Elena Luis. El FEDECAN no es un modelo de desarrollo para Canarias que de manera estructural ayude a revertir la situación, los datos que aparecen en la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE. El FEDECAN es un plan de reparto puro y duro, de puro clientelismo, y que no garantiza ni va a contribuir a cambio económico, a modelo de desarrollo económico alguno. Esta es la realidad de nuestra tierra. Pero esto no es casual. Los datos que aparecen no son casuales. En política, nada es casual. Por eso exigimos de una vez por todas, señora consejera, la presentación del Plan de lucha contra la pobreza y por la inclusión social. Se lo exigíamos a la anterior consejera y ahora se lo exigimos a usted. Por eso se incorpora en el presupuesto a nivel estatal un plan de lucha contra la pobreza de 1 millón de euros y nosotros hemos presentado una enmienda incorporando 9 millones de euros adicionales que esperemos que nos apoye en ese sentido el Partido Popular para, de alguna manera, y sin ser suficiente del todo, multiplicar por 10 lo que ustedes introdujeron inicialmente. Por eso planteamos, y les felicito por la nueva reforma de la prestación canaria de inserción, incluyendo los nuevos perfiles necesarios, pero es imprescindible incrementar las cuantías básicas mensual de la prestación canaria de inserción para aquellos que, no cobrando nada, puedan tener un salario algo más digno, un ingreso algo más digno del que actualmente recibe. Por eso, señora consejera, desde Nueva Canarias defendemos una política fiscal distinta. Por eso planteamos un modelo económico diferente al que ustedes defienden. Por eso defendemos una política presupuestaria distinta a la que se ha venido aprobando año tras año. Porque las acciones paliativas son absolutamente necesarias, pero las acciones estratégicas y las estructurales son las verdaderamente importantes una vez que uno lee las encuestas de condiciones de vida, si de verdad queremos cambiar la situación de estas personas. Fíjese un dato, Euskadi
tiene más déficit y más deuda que Canarias, pero destina el doble de dinero a este tipo de políticas con la cuarta parte del problema. En la encuesta de condiciones de vida ya solo tienen el 9% de su población en tasa de riesgo en el umbral de la pobreza. Nosotros casi el 35%. Destinan el doble del presupuesto. Ellos no presumen de ser los campeones ni de la austeridad en cada uno de sus presupuestos, ni de tener el déficit más bajo, ni del cumplimiento de cada uno de los objetivos que le plantea Montoro. Tienen más déficit y más deuda que Canarias, pero infinitamente menos pobreza. Alguna influencia, digo yo, que tendrá en esto. Por supuesto, por no hablar de su modelo económico. Hemos sido, señora consejera, desde Nueva Canarias, los que hemos estado defendiendo los últimos 6 años, de manera clara, una política distinta, una austeridad contra la austeridad aplicada en los presupuestos de este Gobierno, de este y de quienes le han acompañado en los últimos años. Afortunadamente, en esta legislatura se han incorporado otras fuerzas políticas que han defendido también ese otro modelo, porque es lo único que puede, además de cambiar el modelo económico, la aplicación correcta de un presupuesto distinto, la distribución diferente de los escasos recursos que tenemos en Canarias, para atender la prioridad, la máxima prioridad, y es a nuestra gente, sobre todo a aquellos que peor lo pasan. Quiero terminar con una cuestión, señora consejera. Esta encuesta de condiciones de vida nos habla de una cosa fundamental. Si no entendemos eso, tenemos un problema. Da igual que sea el 35% o el 31% o el 39%. Probablemente no le dará igual a los que estén en esa franja. Pero lo que quiero decir es que esta encuesta de condiciones de vida nos habla de 2 Canarias. La que está integrada y la que está excluida. Y la que está excluida cada vez está más excluida. Necesitamos políticas distintas. Necesitamos modelo económico distinto. Necesitamos política fiscal distinta. Necesitamos priorizar nuestros presupuestos al servicio para contribuir al cambio estratégico, pero también para las medidas paliativas, para la gente que necesita esa ayuda ahora y no puede esperar a que se diversifique necesariamente nuestro modelo económico. La referencia del País Vasco, sabiendo que tienen un presupuesto diferente al nuestro, pero la clave no es la cuantía económica, es el porcentaje que destinan de su presupuesto a estos temas. Destinan el doble del presupuesto que nosotros, cuando tienen 4 veces menos de personas en situación de riesgo de pobreza. Muchas gracias, señora consejera. Gracias.